Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Mire, hay un adagio popular que dice que cuando se hizo la ley se hizo la trampa. Y en realidad, la fiscalización o el control político que debe existir desde la legislatura es una facultad que va implícita con la naturaleza misma de la función legislativa. Fiscalizar es uno de los actos fundamentales de la legislatura. Y la fiscalización, por supuesto, debe ser transparente. Yo concuerdo con muchísimos criterios que aquí se han esgrimido. Concuerdo con el último criterio dicho por el asambleísta López, de que aquí no están o no podrían ser controlados políticamente muchísimos funcionarios que manejan recursos del Estado, aun cuando no fueren servidores públicos. Pero yo pregunto, entonces, ¿cabría una reforma constitucional a esta famosa Constitución hoy vigente y que hubiera parecido la última panacea y que no ha resultado ser así? Contiene fallas de fondo terribles como esta. Yo he sido 3 veces legislador antes, y allí sí estoy en total desacuerdo con el asambleísta Huamagati. Nunca estuve de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa, ni con el reglamento que se aplicaba para el funcionamiento del entonces Congreso Nacional para los actos de fiscalización. Yo creo que todos los servidores públicos del país, todos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario público, debe rendirle cuentas al país. Y no hay mejor ente fiscalizador por su naturaleza que la legislatura, que la Asamblea Nacional, que el Congreso Nacional, o como quiera llamárselo en la nueva Constitución. En todos los países del mundo, y especialmente en los países desarrollados, donde la fiscalización resulta ser más transparente, no es que no existe corrupción, corrupción existe en todas partes, existió siempre y existirá siempre, pero la corrupción hay que controlarla y hay que hacerlo transparentemente. Señores, vayamos a una reforma inmediata de la Constitución para que todo servidor público rinda cuentas. Vamos a una reforma, no simplemente a este estatuto, considerado ahora una ley que establece plazos, términos, tiempos para que se entreguen informaciones. Cualquier legislador, cualquier asambleísta debe tener la facultad de requerir información a cualquier servidor público, cualquiera fuere su calidad o su rango, y éste tiene la obligación de entregársela inmediatamente, porque esa es la obligación del asambleísta o del legislador cuando fiscaliza, cuando controla políticamente y cuando busca transparencia en los manejos y en los recursos del Estado al que representa. Por eso, señores, no solamente es cuestión de establecer 5 días o 10 días. Yo también considero que 5 días son muy poco, porque hay información que requiere de algún tiempo más. Y los plazos o los términos, o como quieran llamarlos, o como quieran establecerlos en el reglamento, deben tener un poquito más de elasticidad. En eso estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que todo servidor público tenga la obligación de entregar información, porque ¿qué ha sucedido en este país? Y yo sí lo puedo decir con experiencia propia. Los funcionarios y servidores públicos se han burlado de los legisladores
Y con esta Constitución, señores, se seguirán burlando. Y esta reforma tibia que hoy se plantea, y ese mismo mandato constituyente 23, que en el numeral 3 del artículo 34 le da la atribución al asambleísta de solicitar información o de requerir información y de que se le entreguen en 5 días y de no hacerlo, que haya la destitución del funcionario. Eso es simple y llanamente, señores, algo que no va a funcionar. Por eso hoy día se cambia a 10 días. Yo pregunto si existe esa disposición coercitiva, sancionadora. ¿Alguno de los funcionarios establecidos en la Constitución que no entreguen información va a ser sancionado? No va a ser sancionado. No aquí es que se quiere proteger al ministro Marún. Señores, cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente, y en la Asamblea Constituyente supuestamente asumimos las funciones del Congreso Nacional de ese entonces, y teníamos por ende la facultad de fiscalizar y de controlar políticamente y de requerir información de los servidores públicos o de los funcionarios establecidos en la Constitución entonces vigente. Yo hice más de 1 o 2 o 3 pedidos, entre esos al propio ministro Marún, sobre la situación vial de la provincia de Manabí. Y no precisamente en contra de él, sino que informe por qué, por ejemplo, en Manabí existen contratos firmados hace años, con anticipos entregados hace años y con avances de obras que no justifican, creo que ni el 5% de los anticipos entregados. Y el sistema vial del norte de Manabí, especialmente en el tramo de Chone hacia Puerto Viejo, si ustedes transitan se darán cuenta la calamitosa situación en que vivimos los manabitas. Si así vivimos los manabitas, me pregunto cómo vivirán los hermanos de la Amazonía, que no tienen vías, a quienes se les niegan vías. Por ahí veía cifras económicas que dicen que por la baja del precio del petróleo el país ha dejado de percibir más o menos 3.500 millones de dólares en estos últimos días. Quiere decir que con la subida del precio del petróleo en todo ese tiempo que subió, y que cuando se presupuestó en el 2007 a $35 el barril y llegó a venderse hasta 107, hubo un excedente de ¿cuántos miles de millones de dólares? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hizo el gobierno con ese dinero? ¿Por qué no arregló las vías? ¿Por qué no implementó los hospitales? ¿Por qué no dio mejor educación? ¿Por qué no hizo más obra social? Si no se han recaudado 3.500 millones de dólares en pocos meses en que el precio del petróleo ha sufrido una caída, ¿cuánto entonces significa que percibió el Estado por la subida del precio del petróleo desde enero del 2007 en que asumió el poder hasta julio o agosto de este año en que comenzó la bajada de los precios? ¿Y cómo fiscaliza esta legislatura si hay causales establecidas? Le resta 1 minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. En la Constitución muy claramente para fiscalizar a ciertos funcionarios del gobierno. ¿Qué ha hecho el Contralor General del Estado para preservar esos dineros del pueblo ecuatoriano? ¿Ha controlado el Contralor o se ha hecho de la vista gorda? Preocupémonos de cosas más importantes. Esta Constitución es insuficiente, tiene fallas de fondo y repito, nuestra acción debe ir más allá. La de fiscalizar es que todo servidor público, cualquiera fuere su rango, tiene la obligación de entregar información
que le requiera cualquier legislador o cualquier asambleísta. Gracias, señor presidente.